7 de la noche, acá, en Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, hoy viernes 3 de este mes de noviembre, con una agenda apretadísima en lo que está sucediendo en nuestro país. Les damos la bienvenida a este programa Tribuna. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto en la radio como por la onda de televisión. Hoy con mi compañero Daniel Calvo, con quien vamos a compartir la mesa, y con un invitado muy especial que nos visita para hablar precisamente, como hemos tratado de hacerlo todos los viernes, acerca del tema de comunicación política. Hoy con don Ramón Sánchez, consultor en políticas tecnológicas y comunicación desde hace más de 20 años, especializado en nuevas estrategias de comunicación y tecnopolítica. Sobre este último tema, sobre la tecnopolítica en especial, vamos a dedicar el programa de hoy, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Tal vez como para empezar, hablábamos Daniel y yo extra micrófonos, extra cámaras, ¿cómo entender la tecnopolítica? Porque de todas maneras sugiere, ¿no?, dentro del nombre de qué se trata, pero al mismo tiempo no deja ver toda la magnitud acerca del fenómeno como tal. Sí, tecnopolíticas, como bien dice el propio nombre, indica que es algo de tecnología y de política. Y realmente no es ni más ni menos que dar encasillamiento dentro de todo el campo de la comunicación al uso de diferentes herramientas para la política. ¿Y qué es la política? Es el debate, es la conversación entre ciudadanía o entre figuras que deberían representar a la ciudadanía para buscar una mejor sociedad. Entonces la tecnopolítica la definimos como el uso táctico y estratégico de las herramientas de comunicación y tecnológica para la organización, movilización y pasar de la protesta a la propuesta. Muy interesante porque es del dicho al hecho. Del dicho al hecho, efectivamente. Lo cual es bastante complicado, y además las herramientas tecnológicas, al menos en Costa Rica, le cuento el fenómeno, no necesariamente lo que se convoca online sucede con la misma magnitud offline, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder entender, cómo hacer ese paso? Y no solo eso, sino que no solo en Costa Rica, muchas veces nos pasa, yo he tenido la fortuna de trabajar en muchos países, y siempre que hablamos de ejemplos de éxito, no sé, por ejemplo, se habla mucho de los indignados en España, en mi país, el 15M del año 2011, y siempre dicen, no, pero en España sí se puede, pero en México no. Cuando en México hicimos lo mismo, sí, en España y en México se puede, pero en Guatemala no, y pasó en Guatemala. Y siempre decía, incluso antes del caso Guatemala, a ver, todo esto viene de la primavera árabe, países como Egipto, Túnez o Libia, donde no todo el mundo tiene acceso a internet, claro. No todo el mundo. ¿Qué es lo que hace la tecnopolítica? Lo que hace es colectivizar la indignación que hasta ahora era individual. Una indignación que tú sufres con tu familia en tu casa, pero que se queda en ese ámbito. Hoy en día, con las diferentes herramientas que hay, hace que tu indignación se comparta con la de Daniel, con la de mía, cada uno en un barrio o incluso en un municipio. Y entonces sí, nos organizamos para decir, no, esto no se puede quedar así. Vamos a irnos a la plaza, vamos a irnos a la sede de tal poder y vamos a manifestarnos. Esto realmente hoy en día se hace con las redes sociales, pero yo recuerdo el caso, por ejemplo, de mi país en el 2004, cuando los atentados lamentables de Atocha, en el que la ciudadanía veía como el gobierno estaba intentando manipular 2 días antes de las elecciones, sí, diciendo que había sido un atentado terrorista interno cuando era islámico, y la gente se enfadó, usó la tecnología, que en ese caso eran los SMS, no, vámonos a la sede del Partido Popular, nos están manipulando, nos están engañando y manifestemos nuestro desencuentro. ¿Qué es lo que está pasando? Que los partidos políticos y los sindicatos han perdido su poder tradicional de intermediación,
porque ahora ya tú y yo podemos conversar sin necesidad de un intermediario. Sin necesidad de ello. ¿Cómo, tal vez, dejándolo muy por encima, porque digamos, esto merece un análisis aparte, pero cómo la indignación individual logra colectivizarse? Porque de alguna manera todos y todas utilizamos generalmente las redes sociales o para manifestarnos a favor de algo, ¿verdad?, de manera positiva, o para precisamente manifestarnos en contra de algo. Pero digamos, cuesta mucho más organizar a la ciudadanía, digamos, en motivos comunes, en encontrar esos vasos comunicantes entre lo que es mi indignación con la indignación de otros y lograr amalgamarlas para la movilización. Ciertamente, el objetivo y lo que hacemos los expertos en tecnopolítica y activismo digital es identificar esos nodos que son capaces de generar movilización y colectivización. Porque si no nos quedamos en lo que tú decías inicialmente, el click activismo o el sofá activismo. Claro. Desde mi casa, desde la comodidad que yo tengo, hago clic, sí, sois todos unos necios, o esto es una vergüenza. Pero solo decir que esto es una vergüenza o que sois todos unos necios no sirve para nada. Es cuando se colectiviza y además se pasa de la acción digital de la casa de uno a la toma del espacio público, tanto físico, una plaza, la puerta de un juzgado, o incluso digital. Es decir, ya no solo estoy en mi muro, conectamos firmas, por ejemplo Change, ¿no?, una plataforma que ha mostrado... Yo además cuento incluso una anécdota personal, he tenido la suerte de, en este caso desgracia, de vivir diferentes ejemplos, como por ejemplo, yo, una compañía aérea me dejó abandonado en un aeropuerto, escribí un simple tuit diciendo esta noche me toca dormir en una caja de cartón en el aeropuerto de Ciudad de México, y la movilización de diferentes amigos en diferentes partes del planeta hicieron que se trasladara a los medios de comunicación tradicionales y que la compañía aérea me tuviera que llamar primero y luego incluso reconocer que no se habían comportado correctamente. Una persona, en este caso insisto, un ciudadano anónimo como era yo, claro, pero que gracias a la acción colectiva incluso se generó una petición en Change para que me devolvieran a España y que la aerolínea se comprometiera a devolverme a ella. Genial. Ramón, revisando pues un poco tu perfil, nos hemos dado cuenta que has colaborado en algún tipo de campañas y pues en la coyuntura en la que se encuentra nuestro país, pues es irremediablemente pues hacerte algún tipo de preguntas en esa línea. ¿Cuál es la importancia en el día a día y hoy en la actualidad de la tecnología en la política, no solo en el tema de redes sociales y de ciberactivismo, como por ejemplo nos has hablado en estos minutos, sino también en la importancia del manejo de datos, que yo creo que da un paso inclusive a nosotros como analistas, que en alguna medida mucho se ha basado en lo que se dice popularmente como voy a hacer análisis a partir de mi olfatímetro o de percepciones y demás, y no ya más bien centrarnos y profesionalizarnos en análisis que estén pues sustentados en el análisis de datos. Sí, en esto de las campañas políticas hay mucho de ocurrencia. Hay mucho de olfatímetro, como tú bien decías, porque hay mucha gente que lleva en las campañas políticas toda la vida. Claro. Y entonces, no, por eso esto lo hicimos siempre así y así se hace. Justo lo opuesto a lo que yo hago y recomiendo siempre, que es todo el trabajo que basado en la investigación, en datos cuantitativos y cualitativos. En ese sentido, bueno, es que me hace una pregunta muy amplia, porque me está hablando por un lado de la investigación, claro. ¿Por qué nos sirven hoy en día las redes sociales y la tecnología? Para ser mucho más preciso. Hoy en día tenemos la capacidad de saber el ánimo y el humor social no de un país, sino de una calle o incluso de un bloque de departamentos. Eso nos lo permiten las herramientas. Pero además las herramientas nos permiten no solo ver lo que está pasando, sino monitorizar constantemente y saber cómo lo estamos haciendo. Y en cuestión de minutos tenemos información precisa. Si además incluimos el Big Data, que es lo que más suena, ¿verdad? Todos los días estamos escuchando en los medios como Trump usó Facebook o Twitter, como diferentes analistas se atribuyen el éxito solo y exclusivamente por el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es acumular mucha información, muchas bases de datos, tener toda la información posible, que no sirve para nada si no se procesa y se obtiene información útil. Si esos datos no somos capaces de procesarlos mediante metodología y rigurosidad, y convertirlo en conocimiento, y ese conocimiento se convierte en sabiduría de campaña, de nada sirve el Big Data, de nada sirve tener herramientas. Con respecto a la parte segunda de esa pregunta, es decir,
que es una campaña electoral. Una campaña electoral no es ni más ni menos que la llamada a una acción, en este caso la llamada a un voto, que ha ido evolucionando con respecto a la evolución de la tecnología del ser humano. Yo siempre digo que la tecnología en la Grecia era la voz, solo había voz. Entonces la política se hacía en el ágora. Pronto llegó Gutenberg, la imprenta revolucionó la forma de hacer política. La radio, todos recordamos casos de cómo la radio revolucionó las campañas políticas, luego la televisión y hoy en día son las redes sociales. Pero ¿qué es una campaña política? No es ni más ni menos que una llamada al voto que se va definiendo por la capacidad tecnológica del ser humano. Por lo tanto, efectivamente, las redes sociales hoy en día es parte de esa tecnología. Pero también hay muchas herramientas. A mí me gusta mucho usar otro tipo de herramientas, no quedarme en Twitter, o Facebook o en Instagram, que nos permiten mejor conversar, nos permiten mostrar cercanía del candidato. Pero hay herramientas como AppGrid, que permite a muchos y a muchas ponernos de acuerdo en cuestión de minutos. Hay un ejemplo, por ejemplo, que yo cuento mucho, que es el del Partido Socialista en España, cuando alcanzaron la alcaldía en las últimas elecciones de 2015, lanzaron una pregunta con esta herramienta a todo el mundo. ¿Cuál sería la primera medida que deberían tomar los alcaldes reelectos en sus municipios? Y entonces había gente que decía, bueno, porque se cree una bolsa de empleo, que se cree hay programas de ayuda social, comedores. Sí, hay que usar las tecnologías de diferentes formas, ¿no? Con esta primer profundización vamos a la pausa. Le recordamos que estamos conversando con Ramón Sánchez, quien es un especialista en el área de comunicación y tecnología, sobre el área de tecnopolítica. Con él regresamos después del siguiente corte. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Primera edición de la Expoferia Gastronómica y Taurina Acerrí 2017. En Barrio María Auxiliadora. Toros, conciertos, Industria Rosales con el original churro helado. Ciudad Mágica y el tradicional hotel. Del 3 al 13 de noviembre. Asista y colabora con el Albergue Mixto de Ancianos San Francisco de Asís. Te invita Extra TV. Desde este 1 de noviembre, haga efectivo el pago de su marchamo de una manera rápida y segura. En las oficinas del Grupo Extra, ubicadas en Avenida 4, Calle 4, San José, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 12 mediodía. En Grupo Extra, le facilitamos sus trámites. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Continuamos aquí en Tribuna Política, y bien hablando de tecnología, redes sociales, y una de las preguntas que todos nos hacemos es que hoy que tanto se escucha de esto, si es posible ganar unas elecciones a través de las redes sociales, don Ramón. Pues lo que uno pensaría es que sí, que se pueden ganar campañas a través de las redes sociales. Yo siempre digo lo contrario. Creo que es muy difícil ganar una campaña con exclusividad de redes sociales, pero sí es fácil perder una campaña con un mal uso de las redes sociales. Y lo estamos viendo en este país estos días, como una noticia que aparece en las redes sociales, en un nicho concreto, en el mundo internauta, poco a poco se va trasladando a la agenda informativa, a los medios de comunicación tradicionales, como son estos,
Y ahora sí ya se universaliza el escándalo o se universaliza la propuesta. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales no sirven para ganar campañas, las redes sociales no llegan a todas y todos, no todas y todos tenemos Twitter, no todas y todos tenemos Facebook, no todas y todos nos informamos constantemente, pero sí que es verdad que hay un nicho importante de ciudadanos que sí lo hacemos, y con las redes sociales sí tenemos la capacidad de influir en la agenda informativa. Y ahora sí, mediante los medios de comunicación tradicionales, llegar a todas y todos. Excelente. Una Gustavo. pregunta con respecto a eso, Ramón, porque nosotros, yo insisto en que, vamos a ver, acá pasa mucho, Daniel y yo hemos conversado en Las redes sociales no son el mundo real. Las redes sociales no son el mundo real, y pasa con lo otro, es que los políticos, las personas que se desenvuelven en el ámbito político, creen que es estar en las redes sociales. Entonces, mira, abrirme un Facebook porque en esta campaña yo la gano. No importa lo El que se Facebook- diga. El Facebook no gana campañas, ¿verdad? Gana el contenido que está dentro. Y como bien decías, no se puede basar toda la campaña en redes sociales, no asegura el triunfo, pero no es estar, es saber estar. ¿Cuál es la experiencia respecto de esto? Vamos, porque el estar por estar no te produce ruido, el estar por estar no produce ese movimiento entre el dicho y el hecho, entre la convocatoria y el voto. ¿Cómo se articulan o cómo deberían articularse las redes sociales? ¿Cómo deberían entenderse las redes sociales? ¿Cómo debería entenderse la tecnología? Porque estamos hablando de que no solamente son redes sociales, es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público, que es pasar de nodos de comunicación muy cortos a fabricar contenidos que pueden socializarse y que puedan tener impacto. El estar por estar no sirve para nada, pero yo te añadiría, puede ser incluso peligroso, porque podemos mostrarle a ese mundo, a esa parte de la sociedad, de que realmente no sabemos de qué se trata ni dominamos el entorno, y que es una vez más una acción política. Yo siempre digo que la vieja política no cabe en los nuevos medios, y lo veo mucho en diferentes políticos, pero también digo que esto de la nueva política no es de una cuestión de edad. Uno de los políticos que más ha conectado con los jóvenes y que mejor ha sabido entender la nueva política es Bernie Sanders, y no es que sea un jovencito. Claro. Por lo tanto, no se trata de edad, se trata de mentalidad. Se trata de estar dispuesto, y ahí vengo con la respuesta a la segunda parte, de saber conectar, conversar y sobre todo escuchar, algo que le falta mucho a la clase política. Hay que usar las redes sociales para conectar, para tener una nueva sensibilidad, para empatizar con la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha pasado con la irrupción de las redes sociales o de las tecnologías en el mundo de la política? Que ha desaparecido, lo hablábamos al principio, el poder de la intermediación de los modelos tradicionales como eran los partidos políticos y los sindicatos. Hoy en día cualquier ciudadano puede hablar con cualquier autoridad. Contaba un ejemplo. Yo, un ciudadano anónimo, fui llamado por el vicepresidente mundial de una gran multinacional, simple y llanamente porque lancé un tuit que se fue amplificando. Entonces, entramos en el debate de si existen dos mundos o uno, si hay una sociedad virtual y una sociedad física. Si el mundo digital no tiene nada que ver con el físico, y no es cierto, solo existe un mundo que se nutre de ambos, porque las redes sociales, no hay que olvidar que al final lo que hacen es conectar personas. Aquellos políticos que no entienden de esto, que no son sensibles al uso de la tecnología, son políticos de otras épocas, políticos que no entienden que se trata de ciudadanos y ciudadanas conectando, conversando y escuchándonos unos a otros. En las campañas políticas suele haber, digamos, yo hago una tipificación de los partidos políticos venidos bastante a menos, en donde ha tenido que surgir cada vez más la figura personal, y de hecho en sistemas políticos como el nuestro, absolutamente personalista, y nosotros decimos que gamonalista, porque además es un tema de que se atiende precisamente al gamonal, al líder, ¿verdad?, local y demás. No solamente veníamos de esa política, veníamos de una política bipartidista, sino que ahora es pluripartidista. Veníamos de una política en donde era de alguna manera prácticamente, digamos, previsible en alguna medida. Los resultados hoy son absolutamente imprevisibles. Tenemos una ciudadanía que no está viendo el programa hoy y ahora, sino que lo puede ver mañana a la cena sin ningún problema. La comunicación perdió el eje espacio-temporal o los ejes espacio-temporales.
Y entonces, con esos y otros argumentos, yo lo que armo es como una tipificación de los partidos. ¿Para quién se comunican? ¿Cómo están entendiendo toda esta lógica? Y uno se encuentra, por ejemplo, le cuento el caso de Costa Rica, partidos que están prácticamente en los años 90, no se han dado cuenta que hay todo un movimiento, digamos, en términos de tecnología. Eso para decir por el uso, pero por los contenidos sigue habiendo una réplica de la política anterior, ¿verdad? Con algunos incluso estrategas que dicen, no, esto lo ganamos hasta sin las redes sociales. Y uno dice, es que las redes sociales no ganan, pero además, úselas, porque si bien es cierto, no estar también es un perjuicio. Entonces, la pregunta concreta, ¿hay una tipificación? ¿Hay algunos elementos que deberían considerarse, digamos, para hacer ese análisis de partidos, de grupos, que permiten saber en qué estadio se encuentran de la tecnopolítica? Por supuesto que sí. Por supuesto que existen diferentes herramientas y metodologías para clasificar o tipificar cómo se están conectando los políticos y sus partidos con la ciudadanía. Y además podemos hablar de muchos ejemplos. Yo creo que conversábamos el miércoles en una charla que tuve pública en la Universidad de Costa Rica, que hace falta creatividad y que cualquier red puede servir para conectar ciudadanía. Y entonces, en el ejercicio de preguntarle a los asistentes a la charla cuántas redes sociales usaban, siempre surge el tema de Tinder, ¿verdad? Esa herramienta que nos sirve para buscar pareja o relacionarnos más. Claro, inicialmente la gente dice Tinder, ¿qué tiene que ver el sexo o las relaciones sentimentales con las políticas o con las campañas? Bueno, pues ya usamos en España en el año 2015 Tinder para hacer política, y además con un ejemplo claro, Manuela Carmena, candidata a la alcaldía de Madrid con 73 años, y aparece en Tinder, pero no aparece ella con 73 años, aparece su foto con 30 años, y cuando la gente la ve, interactúa con ella en Tinder y dice, a ver, soy Manuela Carmena, tengo hoy en día 73 años, no tengo 30 años, esta foto hace 30 años, y como comprenderás, no estoy buscando pareja, estoy buscando tener una cita contigo en las urnas el próximo domingo. ¿Esto para qué sirve? A lo mejor, ¿cuánta gente la vio en Tinder? ¿100? ¿50? ¿1000? Sirvió para generar agenda informativa. Y los medios de comunicación tradicionales y los diferentes usuarios empezamos a hablar del Tinder de Manuela Carmena. Por lo tanto, no se trata de la herramienta, se trata de la estrategia que hay detrás de la herramienta para conectar. Claro. Usted ha trabajado en diferentes campañas o numerosas campañas electorales a través de Iberoamérica. Nosotros estamos en esta coyuntura electoral donde vemos en realidad 13 candidatos, 13 personas que estarían peleando llegar a gobernar nuestro país. Y obviamente las redes sociales se han convertido en un instrumento donde, bien lo acotaban los compañeros, algunos con un poquito más de habilidad que otras, y no por el uso, sino quizás por la estrategia. Algunos han querido casi que decir, con las redes sociales vamos y ganamos esto, algunos restan menos, algunos solo tienen presencia o contratan a alguien para que escriba lo que sea, no importa qué. Entonces, hoy por hoy, analizando todos los factores, ¿cómo podemos nosotros? Porque cada quien escribe o dice lo que quiere, pero en algunos casos, algunos de estos señores que están candidatos a la presidencia, ni siquiera son ellos los que escriben las cosas, son otras personas que los escriben. ¿Cómo se aseguran a través de la política, a través de esta estrategia, que realmente el mensaje que está dando esa persona es real o no? ¿Cómo sabemos los electores? Pregunta muy interesante, pero además que introduce algo que creo que falta en este país, y es la estrategia. Lo que estoy observando estos días en este país es que realmente pareciera que no existe estrategia en la comunicación política de casi todos los actores que están participando. Pareciera que no hay estrategia, pareciera que hay ocurrencias. Entonces, con ocurrencias y la improvisación no servimos para nada. Por otro lado, me decías que cómo saber si el candidato o el partido está siendo el que comunica o una agencia. Es evidente, solo viendo los perfiles, que hay muchos de agencias digitales de comunicación con comunicaciones muy estériles o asépticas que pretenden no entrar al debate, y hay otras u otros que están haciendo comunicación frontal, agresiva, que creo que puede ser el único candidato que tenga una estrategia. Introducir siempre el mismo tema en la agenda informativa, hablar siempre del mismo tema porque sabe que ese tema
le impulsa a seguir creciendo. Pero el resto de partidos, incluso te debería decir casi todos los partidos, mientras más tradicionales, más lo están haciendo una comunicación estéril, sin entrar en profundidad, sin utilizar todo el potencial de las redes para conversar. Y con respecto a la pregunta en sí, para concretar, no es malo que haya profesionales detrás de las estrategias de comunicación. No es malo que haya grupos de activistas llevando la comunicación de los diferentes partidos. Por ejemplo, el ejemplo que te contaba Manuela Carmena. Manuela Carmena, igual que Obama, hicieron una campaña completamente horizontal, hablo de Obama del 2008, y en el que la propia ciudadanía se adueñó de la figura de Obama o de Manuela Carmena y empezaron a comunicar por ello. Pasó de una campaña vertical a una campaña horizontal, en la que todos y todas poníamos a sernos defensores, garantes, paladines de la figura de Manuela Carmena o de Obama. No es malo que los ciudadanos y ciudadanas hablen en nombre de los candidatos, incluso que los candidatos o partidos políticos tengan gente preparada hablando por ellos. Lo malo es la mentira. Lo malo es decir, por ejemplo, como hasta hace no mucho pasaba, y hay un ejemplo muy claro de una política en España que decía: yo uso mis redes sociales y solo uso yo, y en un programa de televisión como ahora en directo estaba ella hablando y estaba en su Twitter escribiendo y no tenía el celular en la mano. El problema es la mentira. Hoy en día somos conscientes de que esto de las redes sociales nos ayuda mucho en la conversación con la ciudadanía y que no pueden ser los políticos los que estén 24 horas, porque además a mí no me gustaría tener un político que estuviera 24 horas con el celular y no atendiendo los problemas de la ciudadanía. No, y eso pasa mucho cuando estamos en los debates, ¿verdad? Isabel, la persona en el debate y las otras personas escribiendo a nombre de ellos. Compañeros, nos hemos percatado que Ramón pues ya ha hecho un análisis quizá de lo que ha visto los candidatos en estos días que nos ha acompañado por Costa Rica. En este breve análisis que ha realizado, al menos por los perfiles, por campañas, por movilización, ¿qué otros elementos se pueden destacar respecto al cual ha sido el comportamiento de algunos de los candidatos, quizás los que se encuentran pues en la palestra o en el ojo público, pues al estar en las primeras posiciones según los sondeos electorales, y cómo estos comportamientos pues tal vez encontrás prácticas comunes respecto a otras campañas que se han llevado y que han sido pues casos de éxito, o más bien casos que han traído pues al traste justamente las aspiraciones de los mismos? Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay similitudes con campañas en otros países. Hay un candidato que está usando un único tema, creo que es el tema en el que se siente cómodo, es el tema que todos los días tenemos la agenda informativa y que le está yendo muy bien. Y el resto de partidos políticos que no saben salirse de la iniciativa de este candidato y que están entrando a trapo, como diríamos en España, y están constantemente hablando de eso. Por supuesto que esto se repite en muchas experiencias anteriores y o cambian el eje discursivo del debate o les va a ir cada vez peor, ¿no? Ramón, pero en esa misma línea, ¿es posible, digamos, a estas alturas, hoy estamos a prácticamente 90 días de las elecciones, al menos de lo que sería una primera ronda, cambiar y utilizando a través de la tecnología y de las redes sociales el eje principal de lo que ha sido la campaña hasta el momento? Yo creo que sí, yo creo que incluso ya la ciudadanía se está cansando del tema del día, ¿no? Un día como hoy precisamente, ¿no? Y que además yo creo que debe haber algún candidato o partido que sea valiente y que empiece a recuperar la alegría, el espíritu de cambio, porque hablar todos los días de lo negativo nos hace entrar en un estado de ansiedad, de depresión, de incluso pensar que estamos mucho peor de lo que estamos. Los poquitos sondeos que yo estoy viendo o los informes que estoy viendo, veo que en este país la corrupción no era una preocupación principal hace 2 meses. Y hoy en día pareciera que este es el país más corrupto del mundo. Muchas veces es bueno que venga gente de fuera a hacer análisis imparciales, ¿no? Yo, que siempre que vengo a Costa Rica me siento casi tico, porque viví 1 año y medio aquí y me siento como en casa. Creo que este país es un ejemplo de democracia, de valores, de administraciones públicas y sistema democrático que funcionan. Y es una pena que estemos entrando todo el día en un solo tema, cuando hay muchos otros sobre los que se puede hablar. Y la preocupación, creo, del tico de a pie, o de la tica ama de casa, o de la tica funcionario, o del tico que está día a día buscándose la vida, no puede ser solo y exclusivamente la corrupción. Hay otros muchos problemas que hay que afrontar lo antes posible. Definitivamente vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con este tema, le invitamos para que continúe con nosotros y realmente poder escuchar y hacer un análisis real de lo ocurrido, más en un momento como hoy, donde está el país y el Poder Judicial en este caso pues conmovido. Vamos a ver qué sucede, pero nosotros por favor atentos y escuchemos, porque vale la pena analizar y escuchar una voz
que si bien es cierto, no está todo el tiempo con nosotros, pero maneja muy bien la información. Ya regresamos. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Este y todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, Extra TV, Canal 42, presenta Vivienda y Construcción. Un programa que está marcando la diferencia en Costa Rica. En donde le mostramos todos los secretos del mundo de la construcción. Este y todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Vivienda y Construcción. Y solo aquí por Extra TV, Canal 42. Tus estrellas favoritas ya las podés ver. En la radio que se escucha y se ve. Dale, dale, Solo éxitos. Solo éxitos. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Estudió para galero. Ingrese a www.radioamericahd.com. 24 horas con usted. 24 horas con usted. Continuamos en Tribuna Política, aprovechando la visita de don Ramón para hablar sobre el tema de tecnologías, para hablar sobre el tema de las campañas electorales a través de su experiencia. Y don Gustavo pregunta. Ramón, hablábamos un poquito de la ruta, hiciste una, para mí, adecuada, para no ponerle correcta, porque suena como una definición con la que comulgo, digamos, en respecto a la situación que está pasando Costa Rica en esta campaña electoral. Siempre dice un maestro, repitiendo el dicho no sé de quién, que el problema nuestro es que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. ¿Cuáles serían los pasos 1, 2 y 3 para saltar, para empezar a hurgar, para adoptar la tecnopolítica en la política? Con respecto a ese dicho que decía, yo conozco otro que dice que los nuevos modelos siempre irrumpen con fuerza matando a los viejos modelos. Aquí no lo ha logrado. Falta algo que haga esa irrupción y que realmente desplace completamente el viejo modelo, que siempre se va a resistir a su expulsión. En España, en la primavera árabe en un montón de países se produjo con la colectivización de la indignación mediante el uso de redes, mediante el uso de tecnología. En Costa Rica no lo sé, pero el país vecino Guatemala lo hizo hace como 2 años, si no recuerdo mal. Y tal vez el cementazo no sea el disruptor o la gota que colme el vaso. Lo que sí es cierto, yo creo que no, porque además ya entra en la agenda constantemente y creo que los ticos están ya cansados. Es más, creo que ya como que se daba por hecho, y aunque haya hoy como una noticia tan importante como la que está pasando hoy... Y la política de los 90 lo tomó. Esa es... Y lo hizo suyo. Está usando el ventilador. Claro. Todos son corruptos, esto es una vergüenza, da asco la clase política. A mí me entristece mucho porque yo creo en la política. Creo en la política y no en la partidocracia. Creo que la política nos puede ayudar a todas y a todos a ser mejores. Creo que una correcta política nos permite a todas y todos opinar. Yo trabajo desde también de gobierno abierto.
trabajo con administraciones públicas en todos los países de Latinoamérica. Y algo que realmente es muy frustrante, hablábamos de la frustración antes, ¿verdad? Es como los gobiernos desarrollan plataformas de participación ciudadana y tienen que invertir mucho más dinero en sensibilizar a la población de que las use o de difundir esas plataformas que en el desarrollo de la plataforma. Y por otro lado, tú le preguntas a la ciudadanía, oye, ¿tú crees que es importante que los ciudadanos y ciudadanas participemos de las decisiones políticas? El 90 y tantos por ciento, el 100%, dice, es vital que los ciudadanos y ciudadanas participemos. ¿Usted cree que hay canales suficientes para participar? No los hay, más del 60%. Claro. ¿Cómo es posible que los gobiernos inviertan dinero en plataformas de participación? La gente no lo use y le pregunta a la gente, ¿usted cree que es importante? Sí. ¿Encuentra canales? No. Es el descrédito de la clase política, es el descrédito de las instituciones públicas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, cuando hablamos a las cámaras, cuando hablamos en cualquier foro, es decirle a la gente, oiga, la política es buena. Lo que no es buena es la corrupción, es la partidocracia, el lucro que buscan unas figuras. Pero hay algo claro, si no participo en la política, habrá gente que tenga intereses personales que participará en la política. Por lo tanto, tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas activas y asumir ese compromiso con la democracia y con la política. Daniel. Ramón, en estos tiempos pues de antipolítica, que yo creo que lo hemos venido conversando aquí a lo largo del programa, donde prácticamente también lo mencionabas, donde se dice que todos los políticos son corruptos, se hacen generalizaciones odiosas, que inclusive yo creo que por lo que hemos mencionado, el eje de campaña, hay un temor, yo creo, y es compartido, de que la gente pueda alejarse cada vez más de las urnas y que más bien la participación pues se vaya a restar. ¿Cómo las redes sociales o la tecnología nos puede servir para intentar pintar, por decirlo de alguna manera, un panorama más positivo de la política, motivar a esos temas de participación que vos has mencionado, en razón pues de devolverle de alguna manera más esperanza a través de este tipo de herramientas, y no que estas herramientas más bien terminen de coadyuvar a pintar ese panorama pues oscurantista, apocalíptico, de que hoy prácticamente de mi voto no vale de nada, por ejemplo, que es algo que yo creo que gran parte del electorado se pregunta, con consecuencias no solo muy graves para las agrupaciones que participan en este proceso electoral, sino también para la democracia, que es lo que debería pues alimentarse justamente en esto que denominamos una fiesta cívica, como es un proceso de elecciones nacionales y en caso de Costa Rica también legislativas. Pues justamente yo creo que este país es un ejemplo de por qué la política nos ayuda y por qué no debemos abstenernos. Lo primero, creo que hoy en día, con el escenario político existente, no hay un candidato que tenga claramente el respaldo de la ciudadanía. Es más, hay mucha indecisión. Y es importante definir que no es lo mismo que uno sea indeciso a que sea abstencionista y decida no votar. Creo que hay mucho indeciso. Hablando con muchos amigos, yo tengo muchos amigos y amigas ticos y ticas con los que hablo y casi nadie tiene claro quién votar. Todo el mundo dice, vamos a intentar buscar el menos malo. Qué triste que no haya ni un solo candidato que ilusione. Y para eso, es parte del trabajo de los consultores y los asesores, hay que trasladar la emoción. Hay que buscar cuáles son esas personas que tienen propuestas distintas, disruptivas, cómo los partidos políticos y los candidatos usan las herramientas para empatizar, para conectar. Creo que estamos viendo una sociedad muy politizada, muy entrada en el tema de la corrupción, y unos ciudadanos que cada día se van alejando más de la clase política porque no son capaces de entender cuáles son sus problemas del día a día, del que no me alcanza, lo que le quita a los ciudadanos y ciudadanos el sueño. Hay estrategias, un montón. Creo que el problema en este país es que no hay estrategias en ningún partido o en casi ningún partido. Creo que sí hay un candidato y un partido que tiene muy clara la estrategia y que le está funcionando muy bien. En contra, creo yo, del humor social y generando, creo yo, frustración y desesperanza. Yo sí quisiera que por favor nos ayude a visualizar ciertas cosas, aprovechando algunos de los comentarios que usted ha hecho con el tema de aprender a conectar con las personas. Por ejemplo, aquí trajimos a una persona especialista en el tema de los adultos mayores. Escuchando a algunos candidatos, y las campañas muchas veces se enfocan en captar votos, que es lo que importa, porque lo que importa es llegar, no importa cómo, lo que importa es llegar. Casi que vemos ese espíritu del mensaje. Entonces los adultos mayores en una sección dicen, nosotros somos una población de N cantidad de votos. La juventud, que dice el padrón electoral, N cantidad de votos. Más del 42%. Sí,
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces vemos algunos candidatos que dicen, los millennials están conmigo, yo soy millennial, ¿verdad? Entonces, como que no calzan, no coinciden entre las cosas, y el espíritu y el mensaje que se da no es acorde a. ¿Cómo pueden ellos conectar realmente? ¿Cómo puede un político lograr ser el candidato no de los jóvenes, no de los adultos, sino de todos los costarricenses, sin importar el género ni la posición social, que sea una figura que realmente llene las expectativas, pero más que llenar las expectativas de la sociedad, que tenga una oferta que le devuelva la esperanza a Costa Rica a través de lo que usted acaba de decir, de la depresión, de la desesperanza y de muchas otras cosas que están asfixiando al costarricense? Yo te respondería con una sola palabra: valentía. Creo que hace falta políticos valientes que abandonen el rol unidireccional y que se conviertan en meras herramientas o marcos de ejecución de las políticas que decidamos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, necesitamos valentía por parte de los candidatos y de los partidos políticos para escuchar, para someterse a la decisión popular. Hoy en día existen herramientas para escuchar a la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, usamos herramientas que nos permiten escuchar hasta 100 y conversar hasta 150 grupos psicográficos. Diferentes grupos con diferentes intereses. Ya no solo adultos mayores y jóvenes. Dentro de los jóvenes, aquellos que tienen una profesión, que tienen 27 años y que están a punto de casarse. Dentro de adultos mayores, aquellos que lamentablemente están manteniendo a sus nietos o sus hijos porque su familia no tiene suficientes recursos o ha perdido el empleo. A una ama o una madre que tiene 2 niños y que además se ha quedado viuda. Si somos capaces de generar hasta 150 grupos psicográficos. Pero ¿cuántos políticos están usando todas estas herramientas para conversar? Pero sobre todo, más que conversar, escuchar y convertirse en portavoces y facilitadores del día a día de los ciudadanos. Por eso digo, ¿cuál es la respuesta? Valentía. Entrar en esto de la nueva la sociedad red sin coraza, para convertirse en el ejecutor de las decisiones de la ciudadanía. Claro, porque tiene un costo. Claro. Escuchar es no por la escucha, porque si no es un diván social. Y las redes sociales no son un diván social, ¿verdad? No es para recostarse ahí y decirle todos mis problemas. O sea, se necesita una respuesta. Y no hay valentía porque esa respuesta probablemente no se tenga. Y lo que pasa, y lo hago siempre, este ejercicio lo hago siempre, si algún día trabajo en Costa Rica con los políticos, les voy a hacer este ejercicio. Cuando todos me dicen, yo quiero trabajar en esto de las redes sociales, yo quiero usar las redes sociales y yo estoy dispuesto a escuchar, ¿ok? ¿Y está dispuesto a llevar a cabo lo que decide la gente? Sí. Entonces yo siempre pregunto, vale, pues entonces tú al 100% seguro, el aborto. Si la gente decide que aborto sí, yo el aborto sí que no. O al revés, sí, el aborto sí. Y si la gente dice, porque es más conservadora o más creyente o que sea, que el aborto no, ahí sí no paso. Bueno, pues entonces vamos a definir bien las normas del juego. Porque lo que no podemos es lanzarnos diciendo que vamos a hacer todo lo que la ciudadanía diga y sale un tema que está opuesto a lo que yo creo, ya no lo asumo. Aquí hay una crítica muy fuerte a un candidato que actualmente se acaba de adscribir a lo que se ha llamado la ideología de género para criticar las luchas de género, de acuerdo, pero y se le está criticando por populismo. O sea, la ideología de género, no sé si pidiendo disculpas, me parece una falacia inventada por grupos extremistas para ir incluso contra los derechos y la igualdad de la mujer que tanto tiempo costó lograr, ¿no? Y ejemplos hay, como en este país, que en el año 49 se consiguió en el 53. ¿53? ¿Por el 49 se en fue el 49 la revolución? La constituyente, que en el 53 hace efectiva el voto femenino. Qué triste que hoy en día estemos hablando, más de 50 años después, renunciar a derechos para que todas y todos seamos iguales, ¿no? Tenemos un minuto, don Ramón. ¿Con qué podemos cerrar este espacio que nos permita a los costarricenses, y así se lo pido en positivo, ya no tan en negativo, se lo pido en positivo, le digo, para evitar esa desesperanza que muchas veces nos pesa, en cuanto a la posición de Costa Rica y cuál debería de ser la posición del electorado a su juicio de lo que ha visto, porque veo que ha analizado el país como tal? Yo creo que los ciudadanos tienen hoy el poder de manifestar lo que quieren, y ojalá que los políticos chicos tengan la capacidad y la voluntad de escuchar lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas. Además, creo que hoy Costa Rica está en un momento álgido en el que tiene que decidir por avanzar o caerse. Ojalá
que una vez más el pueblo tico muestre esa madurez que lo ha hecho reconocido a nivel mundial y siga apostando por crecer. Don Ramón, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Gustavo. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos el día lunes a partir de las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política. Que pasen un lindo fin de semana. La noche promete, siéntese cómodo que la hora llegó.